El silencio en el comando central de la Tierra era ensordecedor. La almirante Sarah Chen permaneció inmóvil ante la pantalla holográfica. Sus rasgos curtidos, iluminados por las señales rojas de emergencia que pulsaban en la pantalla, el mensaje de la colonia de New Haven había llegado hacía apenas unos momentos. Su última transmisión antes de apagarse. «Reproduzcanlo». Ella ordenó con voz firme a pesar del temblor en sus manos. La IA obedeció y una vez más, la súplica desesperada llenó el centro de comando. «Este es el gobernador Marcus Chow de New Haven. Estamos siendo atacados por fuerzas de crack. Sus dreadnoughts acaban de aparecer del hiperespacio. Nuestros escudos no están reteniendo bajas civiles aquí». La estática interrumpió sus palabras antes de continuar. «La Tierra debe saber que no están aquí para conquistar, están aquí para...». La transmisión terminó con una explosión de ruido blanco que fue hace 6 horas. Los sensores de largo alcance confirmaron lo que todos temían. New Haven, la colonia extrasolar más grande de la humanidad, con su población de 3 millones, había sido reducida a polvo atómico. La almirante Chen se giró para encarar la reunión del más alto mando militar de la Tierra. «Damas y caballeros», ella comenzó durante 2 siglos. «Hemos mantenido nuestra fachada de mínima capacidad militar. Hemos dejado que la galaxia crea que no éramos más que comerciantes astutos y colonos pacíficos. Ese engaño termina hoy». La pantalla principal de la sala cambió para mostrar una vasta red de astilleros ocultos repartidos por todo el sistema solar, cada uno oculto dentro de asteroides o bajo la superficie de las lunas. En estas instalaciones secretas se encuentra el verdadero poder de la humanidad, una flota de 700.000 naves de guerra cada una, que incorpora tecnologías que se habían mantenido cuidadosamente ocultas a los ojos alienígenas. El protocolo del gigante durmiente ya está en vigor. Chen anunció que la palabra desencadenó una cascada de actividades en todo el sistema solar. Las bases ocultas comenzaron a cobrar vida. Las computadoras cuánticas que habían estado ejecutando simulaciones de batalla durante décadas comenzaron a cargar datos de combate en los núcleos de IA. Soldados que se habían entrenado en secreto toda su vida emergieron de instalaciones subterráneas muy por debajo de la superficie de Marte. El general Marcus Wei, comandante de la primera flota de ataque, observó cómo su nave insignia, la ESS Nemesis, encendía sus sistemas por primera vez. La enorme nave, como todas las naves en la Tierra. La flota oculta representaba la cima de la ingeniería militar humana, una fusión perfecta de asistencia de IA e intuición humana. El Imperio Kraken cree haber asestado un golpe devastador. Chen continuó, creen que han paralizado la expansión de la humanidad hacia las estrellas. Lo que en realidad han hecho es despertar una fuerza que remodelará la galaxia. Hizo una pausa, permitiendo que sus siguientes palabras tuvieran todo su peso. Generaciones, nos hemos preparado para esta posibilidad. Cada niño humano que alcanzó las estrellas sabía que un día podríamos enfrentar la extinción. En lugar de acobardarnos, construimos, planeamos, evolucionamos. La atmósfera de la sala cambió a medida que las pantallas tácticas cobraban vida mostrando las posiciones de las fuerzas dispersas de la Tierra. La flota no solo era enorme, sino revolucionaria. Cada nave portaba tecnología desarrollada en absoluto secreto, matrices de comunicación cuántica entrelazada imposibles de interceptar, motores de materia oscura que no dejaban rastro de energía y sistemas de armas que podían reescribir las leyes de la física a escala local. El Imperio Kraken existe desde hace 10,000 años. La almirante Chen dijo que su voz cargaba con el peso de la respuesta de la humanidad. Han conquistado cientos de especies, absorbido miles de mundos. Creen que esto los hace invencibles, pero nunca se han enfrentado a la humanidad en guerra. Volvió a la pantalla táctica donde las primeras oleadas de la flota de la Tierra ya se movían hacia sus posiciones. Destruyeron una de nuestras colonias, creyendo que nos derrumbaríamos. En cambio, nos dieron unidad de propósito. Cada ser humano, desde la Tierra hasta la colonia más lejana, ahora se encuentra como uno solo. El centro de mando entró en actividad mientras los planes de batalla que solo existían en la simulación comenzaban a desarrollarse en la realidad. Las naves emergieron de sus muelles ocultos. Sus tripulaciones, listas para una guerra, habían pasado sus vidas preparándose para luchar. La mayor fuerza militar que la humanidad jamás había reunido estaba despertando y con ella, la galaxia estaba a punto de aprender porque los humanos eran diferentes de todas las demás especies que los Kraken habían encontrado. Envíen este mensaje a todos los comandos. Chen ordenó la operación Trueno Justo. La fase 1 comienza en 6 horas. El Imperio Kraken aprenderá que la humanidad no se quiebra. Evolucionamos, nos adaptamos, superamos y ahora contraatacamos. Como el mensaje salió,
Chen se permitió un momento de sombría satisfacción. El Kraken había cometido un error fundamental. Habían juzgado a la humanidad por sus logros visibles, su aparente capacidad militar, su naturaleza aparentemente pacífica. No habían comprendido que los humanos nunca habían olvidado su violento pasado. El tiempo de espera había terminado. La respuesta de la humanidad a la destrucción de New Haven se convertiría en leyenda, una historia contada en toda la galaxia para las generaciones venideras. Comenzaría con 700.000 naves de guerra emergiendo de su escondite, pero terminar con algo mucho más significativo, un cambio fundamental en el equilibrio de poder en la galaxia. La guerra por la supervivencia de la humanidad estaba a punto de comenzar y la Tierra estaba lista. El alto almirante CCS del Imperio Kraken se encontraba a bordo de la plataforma de observación de su nave insignia. Con las manos escamosas entrelazadas a la espalda, observaba el campo de escombros que una vez fue la colonia New Haven a la deriva por el espacio. La destrucción había sido total. Un mensaje a la humanidad sobre la inutilidad de la resistencia, pero algo le preocupaba sobre la facilidad de su victoria. Mi señor. Su segundo al mando interrumpió su contemplación. Estamos detectando fluctuaciones cuánticas inusuales en todo el sector. Antes de que CCS pudiera responder, el espacio mismo pareció abrirse no en un solo lugar, sino en miles de ubicaciones simultáneamente. A través de estas grietas emergieron fragmentos nunca antes vistos por los Kraken. Naves oscuras y elegantes que parecían absorber la luz en lugar de reflejarla. CCS susurró. La pantalla táctica no mostraba docenas ni cientos de naves, sino miles, luego decenas de miles, luego cientos de miles por nave. Llevaban la marca de la Tierra, pero estas no eran las naves espaciales primitivas por las que los humanos eran conocidos. Eran armas de guerra que no deberían existir a bordo de la Némesis. El general Marcus Way observó la reacción de la flota Kraken con fría satisfacción. Todas las naves ejecutan el patrón de batalla Omega. Muéstrenles en qué ha estado trabajando la humanidad durante los últimos 2 siglos. La flota humana se movió con una precisión imposible. Naves que deberían haber sido torpes colosos danzaban por el espacio con la agilidad de los cazas. Los motores de materia oscura que las impulsaban no dejaban rastro de energía que los Kraken pudieran rastrear, convirtiendo cada nave en un fantasma que podía aparecer en cualquier lugar, atacar y desaparecer. El oficial táctico de IA de Sir Way informó que los Kraken intentan formar una esfera defensiva. Su tecnología de escudo sigue siendo formidable. Asentamos. Desplieguen el paquete de armas de la fase 1. Mostrémosles cómo lucha la humanidad en toda la flota humana. Sistemas de armas que habían sido teóricos hace solo décadas se activaron. Disruptores cuánticos que podían desentrañar el tejido del espacio-tiempo. Lentes gravitacionales que podían enfocar la energía. De estrellas cercanas en rayos devastadores, y lo más aterrador de todo, enjambres de nubes de nanitos autorreplicantes que podían desmantelar una nave hasta sus componentes atómicos en segundos. La batalla que siguió sería estudiada por historiadores militares durante siglos. Los Kraken lucharon con toda la habilidad y el poder que los habían convertido en la fuerza militar suprema de la galaxia, pero se enfrentaban a un enemigo que había pasado generaciones preparándose específicamente para este momento. Las naves humanas se movían en perfecta coordinación, sus sistemas de IA trabajando en armonía con sus tripulaciones para predecir y contrarrestar cada táctica de los Kraken. Cuando un Kraken se adaptó, los humanos se adaptaron más rápido. Cuando el Kraken reveló nuevas armas, los humanos tenían contramedidas listas. El oficial táctico de mi señor Crick informó. El pánico era evidente en su voz. Sus armas no solo están derrotando nuestros escudos, los están analizando, cada impacto los hace más efectivos contra nuestras defensas. CCS observó con horror cómo los escudos supuestamente impenetrables de su flota eran desmantelados sistemáticamente. Los humanos no solo estaban luchando, sino que estaban aprendiendo, evolucionando sus tácticas y tecnología en tiempo real a bordo del Némesis. Recibimos una comunicación prioritaria del almirante Chen. Los refuerzos Kraken llegarán en 30 minutos. General, asegúrese de que comprendan la magnitud de su error. Recurramos AR. Initiar protocolo. Prometheus. Todas las naves ejecutan un patrón de ataque sincronizado. Delta 7. La flota humana se movió al unísono. Su formación cambió a un complejo patrón geométrico que parecía desafiar la doctrina tradicional de combate espacial. Luego, en una demostración de supremacía tecnológica que sería recordada por generaciones, cada nave activó su campo de sincronización cuántica simultáneamente. El efecto fue devastador.
Los campos combinados crearon una cascada de distorsiones espaciales que atrapó a la flota Kraken en una red de naves espaciotemporales deformadas que intentaron escapar. Se encontraron moviéndose en direcciones imposibles. Sus motores avanzados fueron inútiles contra la reescritura fundamental de las leyes físicas. Este es el camino del general Marcus de la Fuerza Espacial de la Tierra. Su transmisión cortó todas las comunicaciones descifradas. Destruiste una de nuestras colonias creyéndonos débiles. Nos juzgaste por lo que mostramos a la galaxia. Nunca cuestionaste por qué una especie que avanzó tan rápido en otras áreas parecía tan rezagada. En tecnología militar, ese fue tu primer error. Tu segundo fue asumir que la mayor fortaleza de la humanidad residía en nuestras naves o nuestras armas. Mientras hablaba, la flota humana ajustó su formación, preparándose para el golpe mortal. Nuestra mayor fortaleza. Es que nunca dejamos de prepararnos para lo peor. Cada acuerdo comercial pacífico. Firmamos cada misión diplomática. Cada avance científico. Compartimos todo. Nos preparábamos para este día. La mierda agrietada. Atrapados. En la red cuántica solo podía observar cómo las armas de la flota humana se activaban para un ataque sincronizado. Esto es solo una fracción del verdadero poder militar de la humanidad. ¿Por qué continuar? El mensaje que enviamos hoy no es solo para ustedes, sino para cualquier fuerza que pueda amenazar nuestra existencia. La humanidad no será conquistada, no seremos subyugados y responderemos a cualquier ataque con una fuerza abrumadora. La batalla terminó no con un prolongado intercambio de fuego, sino con una devastadora demostración de poder. El ataque combinado de la flota humana redujo el orgullo de la armada Kraken a sus átomos constituyentes en segundos, dejando solo la nave insignia de Krieg intacta para llevar el mensaje de vuelta al Imperio. Mientras la nave Kraken superviviente se alejaba cojeando por el hiperespacio, Beade se volvió hacia su tripulación del puente. Avisen a todos los comandos. La fase 1 está completa. Prepárense para la fase 2. Llevamos la lucha a su territorio. El gigante dormido estaba completamente despierto y la galaxia nunca volvería a ser la misma. Las instalaciones del alto mando Kraken en Centur Prime vibraban con una actividad frenética. Las reuniones de emergencia se han celebrado sin parar desde la devastadora derrota de sus flota en New Haven. El Señor Supremo, líder vexal de las fuerzas militares del Imperio Kraken, observaba las pantallas tácticas con creciente temor a medida que los informes de ataques humanos llegaban desde el otro lado del espacio. No solo atacan nuestras instalaciones militares. Su asesor estratégico, Corin, informó que están desmantelando sistemáticamente toda nuestra infraestructura, líneas de suministro, relés de comunicación, balizas de navegación hiperespaciales, todas apuntadas con precisión. Nunca antes habíamos visto tentáculos faciales vexales, retorcidos por la agitación. ¿Cómo es posible que no hayamos detectado este nivel de capacidad militar? La respuesta llegó en forma de otro asalto masivo. Naves de guerra humanas aparecieron simultáneamente en 30 ubicaciones estratégicas diferentes en el espacio Kraken. Cada flota empleaba diferentes enfoques tácticos que parecían diseñados específicamente para contrarrestar los protocolos defensivos de los Kraken. A bordo del Hyperion, la almirante Sarah Chen se desplomó mientras se desarrollaba la operación Hydra. La IA cuántica de la nave mostró análisis en tiempo real de cada enfrentamiento. Los Kraken están adaptando sus formaciones defensivas. El sistema de reconocimiento facial puro nos informó de la probabilidad de éxito. Contra tácticas 82,3%, Chen se permitió una sonrisa sombría. Aún no lo entienden. Ejecutar la fase 3 en todo el espacio controlado por humanos. Estructuras masivas que habían sido disfrazadas de estaciones civiles revelaron su verdadera naturaleza. Estos eran los puntos Nexus. Centros de computación cuántica que podían procesar y analizar datos de batalla de miles de enfrentamientos simultáneamente, suministrando actualizaciones tácticas a toda la flota humana en tiempo real. Toda la flota. Comandantes Chen transmiten. Iniciar protocolos de guerra sincronizada. Muéstrales por qué la humanidad pasó 2 siglos preparándose para este momento. El asalto humano se transformó en algo que la galaxia nunca había presenciado. Cada flota comenzó a operar como parte de una única y vasta red neuronal. Las naves se movían con una coordinación imposible. Sus acciones, guiadas tanto por la iniciación humana como por la precisión de la máquina, cuando el Kraon se adaptó a una estrategia, se encontraron enfrentando a 3 nuevas en el Kraken. El mundo natal de los Vexol recibió informes cada vez más desesperados. Mi señor, ellos no solo están derrotando a nuestras fuerzas, sino que nos están estudiando.
Cada enfrentamiento revela más de nuestra doctrina táctica y la están usando contra nosotros. Los humanos habían convertido el espacio mismo en un arma. Los disruptores cuánticos crearon zonas donde la tecnología Kraken simplemente dejó de funcionar. Las armas gravitacionales distorsionaron el espacio-tiempo en configuraciones imposibles, atrapando flotas enteras en planetas temporales. Pero lo más devastador fue el impacto psicológico. La creciente comprensión de que se enfrentaban a un enemigo que había pasado generaciones preparándose específicamente para este conflicto. Enviaron las flotas de reserva desde el borde exterior. Vexol las comandó todas. Sir Corin protestó. Eso dejaría nuestros mundos secundarios indefensos. Esos mundos serán irrelevantes si no podemos detener este avance humano. Pero los humanos también lo habían anticipado cuando los Kraken retiraron sus fuerzas del borde exterior. Encontraron naves diplomáticas humanas esperando en cada mundo abandonado. Estas naves no llevaban amenazas, sino ofertas de protección de la alianza e intercambio tecnológico. Todo lo que los Kraken habían negado a su especie durante milenios. La almirante Chen recibió los informes con satisfacción. Los Kraken cometieron un error fundamental. Ella explicó a su Estado Mayor. Pensaron que el poder militar se basaba en naves y armas. Olvidaron que la verdadera fuerza reside en la preparación, la adaptación y, lo más importante, en comprender al enemigo. Las exhibiciones tácticas mostraron los resultados de esta filosofía. Las fuerzas humanas no solo ganaban batallas, sino que estaban transformando el panorama estratégico de la galaxia. Cada victoria traía más de las antiguas especies sometidas a los Kraken al estandarte de la humanidad. Cada enfrentamiento revelaba nuevas debilidades en la doctrina militar Kraken. Todas las flotas se preparan para la fase final del combate. Chen ordenó: apuntar a la central Kraken. Estructura de mando. La respuesta provino de cientos de comandantes de flota que reconocieron simultáneamente en Sente. El primer Vexal observó cómo las naves humanas emergían del espacio cuántico alrededor de su centro de mando. Su formación era diferente a todo lo visto antes, una matriz tridimensional de naves que parecía latir con energía. Mi señor. Corin susurró: están transmitiendo un mensaje. La transmisión humana fue clara y directa al liderazgo del Imperio Kraon. Creían que podían atacar a la humanidad con impunidad. Pensaban que nuestra aparente falta de desarrollo militar significaba debilidad. En cambio, han despertado una fuerza que ha pasado siglos preparándose para este mismo escenario. Scario. Su elección es simple: rendición incondicional inmediata o presenciar el despliegue completo de la capacidad militar de la humanidad. Como para enfatizar el punto, la flota humana comenzó una acumulación de energía sincronizada que hizo que todos los sensores del agrietado centro de mando gritaran de alarma. El líder supremo Vexol de un imperio que había perdurado durante 10.000 años se encontró ante una decisión que transformaría la galaxia mientras observaba las pantallas tácticas que mostraban el avance de las flotas humanas. A través del espacio Kraken con una precisión imparable, se dio cuenta de que esto no era solo una derrota militar, era el fin de una era. La galaxia estaba a punto de aprender que la mayor arma de la humanidad no era su tecnología, ni sus naves, ni siquiera su brillantez táctica, sino su capacidad de convertir cada derrota, cada desafío, cada amenaza en una oportunidad de progreso. El Imperio Kraken había gobernado mediante el miedo y el poderío militar. La humanidad estaba transformando la galaxia mediante la preparación, la adaptación y una inquebrantable determinación de sobrevivir. La DRA. Elina Santos se presentó ante el Consejo Galáctico. Su forma holográfica se proyectó en la antigua cámara donde representantes de 1000 mundos se reunieron tras ella. Las pantallas tácticas mostraban la continua disolución del poderío militar del Imperio Kraken. Pero ella no estaba allí para hablar de campos de batalla. La guerra es solo la cara visible de la respuesta de la humanidad. Ella comenzó a llevar su voz a cada rincón de la vasta cámara. La verdadera revolución está sucediendo en los corazones y las mentes de los habitantes de la galaxia. Como oficial diplomática en jefe de la Tierra, Santos había orquestado lo que muchos llamaban el ataque silencioso, una masiva campaña psicológica y diplomática que estaba resultando tan devastadora como cualquier acción de la flota en las cámaras del alto mando Kraken, ahora bajo supervisión conjunta. El señor supremo Vex vio desmoronarse su imperio, no solo por una derrota militar, sino por algo mucho más insidioso. Espero que otro sistema haya declarado su independencia. Su ayuda informó que el cúmulo Próxima solicita la protección de la Tierra. Nuestras fuerzas restantes se están retirando. La postura derrotada de Vex contaba la historia de un imperio que no había comprendido a su verdadero enemigo.
Los humanos no solo habían preparado respuestas militares a la agresión Kraken, sino que habían pasado décadas estudiando la estructura social del imperio, sus debilidades políticas y sus puntos de presión cultural. A bordo del Athena, el almirante Chen revisó el último análisis estratégico con el holograma del Dr. Santos. Los Kraken nunca entendieron contra qué luchaban realmente. Santos explicó que vieron nuestras naves, nuestras armas y nuestras tácticas. Nunca vieron la red que estábamos construyendo. La exhibición mostraba los frutos de la verdadera estrategia de la humanidad. Mientras que los Kraken se centraban en objetivos militares, naves diplomáticas humanas habían visitado a cientos de subyugados. Mundos que trajeron consigo no solo promesas de libertad, sino también apoyo práctico, sistemas educativos de tecnología médica avanzada, mejoras de infraestructura, todo lo que los Kraken habían negado a sus especies sometidas. No solo construimos naves de guerra durante nuestros siglos de preparación. Santos continuó. Construimos relaciones REL, estudiamos cada especie bajo el control de los Kraken, comprendimos sus necesidades, sus aspiraciones. Cuando llegó el momento, no solo les ofrecimos libertad, les ofrecimos un futuro. Los resultados fueron devastadores para la estructura de poder de los Kraken. Mundo tras mundo, declarando su independencia, protegidos por flotas humanas, pero fortalecidos por el conocimiento humano. Las propias fuerzas militares del Imperio, al ver la transformación que azotaba la galaxia, optaron cada vez más por retirarse en lugar de luchar en una conferencia cuántica segura. Los líderes de la Tierra discutieron la siguiente fase. Los Kraones esperaban que nos comportáramos como ellos. Chen observó, conquistor, subyugar, gobernar. Nunca esperaron que les ofreciéramos colaboración. Santos asintió. Esa es la diferencia fundamental. Los Kraones construyeron un imperio a través de la fuerza. Estamos construyendo una alianza a través del beneficio mutuo. Cada mundo que se une a nosotros nos hace más fuertes, no a través del poderío militar, sino a través de la diversidad. Pensaron en la cultura de la innovación. Las exhibiciones tácticas contaban la historia. Las instalaciones militares Kraken se estaban rindiendo no a una fuerza abrumadora, sino a su propia gente. Las antiguas especies sometidas estaban formando consejos democráticos, estableciendo relaciones comerciales y compartiendo tecnología que los Kraken habían acumulado. Durante milenios, el arte de la guerra no se trata solo de ganar batallas. Santos citó que se trata de lograr la victoria sin luchar. Cuando era posible, los Kraones pensaban que se enfrentaban al poder militar. Se enfrentaban a una idea. Esa idea se extendía por la galaxia a velocidades superiores a la de la luz. Las naves diplomáticas humanas llevaban no solo armas, sino bibliotecas de conocimiento, intercambios culturales, avances médicos. Cada mundo que los acogió no encontró conquistadores, sino socios deseosos de aprender y compartir en la sala del Consejo Galáctico. Santos concluyó su discurso. La respuesta de la humanidad a la destrucción de New Haven no fue solo militar, sino filosófica. El Imperio Kraon creía que el poder fluía del cañón de un arma. Estamos mostrando a la galaxia que el verdadero poder proviene de la cooperación, del crecimiento mutuo y del libre intercambio de ideas. La Cámara del Consejo estalló en apoyo. Representantes de mundos anteriormente subyugados hablaron de la transformación del renacimiento de una nueva era. Amanecer en la galaxia. El Imperio Kraken había gobernado a través del miedo durante 10,000 años. Estaba cayendo, no a poder de fuego superior, pero con una idea superior. La almirante Chen ignoró los procedimientos desde su cubierta de mando. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus características. Pensaron que estaban iniciando una guerra, reflexionó, en cambio, catalizaron una revolution. Las pantallas mostraban naves humanas a lo largo de las grietas del espacio, pero no estaban participando en combate. Estaban protegiendo mundos recién independizados, entregando ayuda humanitaria, facilitando intercambios culturales. Las 700.000 naves de guerra que habían conmocionado a la galaxia se habían convertido en instrumentos no solo de guerra, sino de transformación. El verdadero arte de la guerra. El holograma de Santos comentó, saber cuándo luchar y cuándo construir. Kraken nunca entendió que la mayor arma de la humanidad no era nuestro poderío militar, sino nuestra capacidad de convertir enemigos en aliados, transformar el conflicto en cooperación a medida que el orden galáctico reformaba. Una cosa quedó clara. La humanidad no solo se había preparado para la guerra, se habían preparado para rehacer la galaxia en algo mejor de lo que existía antes de la destrucción de New Haven. No solo había despertado a un gigante dormido.
había desatado una fuerza para un cambio fundamental en todo el espacio conocido. 5 años después de la destrucción de New Haven, la almirante Sarah Ann se encontraba en la plataforma de observación de la Estación Espacial New Haven Memorial. La enorme estructura orbitaba las coordenadas exactas donde una vez existió la colonia. Sus agujas cristalinas se extendían hacia el espacio como llamas congeladas. Pero no era solo un monumento a los muertos, sino un símbolo de la transformación de la galaxia por parte de la humanidad. Las últimas grietas y resistencias se rindieron esta mañana. El general Wei informó que su holograma brillaba a su lado. La transición se ha completado. Chen asintió observando cómo naves de 100 especies diferentes pasaban por las cercanas vías de tránsito, donde antes solo había grietas y naves militares imponiendo la voluntad imperial. Ahora había un flujo constante de comercio, intercambio cultural y cooperación. ¿Han visto los últimos informes del Consejo de Desarrollo Galáctico?, preguntó el Dr. Santos. Uniéndose a ellos, virtualmente desde la Tierra, su trayectoria diplomática había sido instrumental y guía en la galaxia a través de su transformación. Las antiguas grietas y mundos subyugados avanzan a un ritmo sin precedentes. El acceso a la educación y la tecnología sin restricciones están creando un renacimiento en el espacio conocido. Las pantallas de observación de Dex mostraban el alcance del cambio. El antiguo imperio Kraken se había transformado en una red de mundos independientes pero interconectados. La Tierra no gobernaba este nuevo orden, sino que la humanidad había ayudado a establecer LIS, una auténtica federación democrática donde cada especie aportaba sus fortalezas únicas. Al conjunto, los Kraken nunca entendieron lo que empezaron cuando destruyeron New Haven. Chen reflexionó, pensaron que estaban eliminando una amenaza, en cambio, catalizaron la mayor transformación en la historia galáctica. Los conjuntos cuánticos de la estación trajeron imágenes en tiempo real desde el espacio conocido del antiguo mundo propenso a los Kraken. Un nuevo complejo parlamentario. Representantes de la Cámara de todas las especies de la Federación, antiguos mundos esclavistas, ahora albergaban universidades donde el conocimiento fluía libremente. Las instalaciones militares de Crown se han convertido en centros de investigación, instalaciones médicas y centros de intercambio cultural. Hemos recibido otra petición de membresía. Santos informó que una especie de más allá de las fronteras del antiguo imperio había estado observando nuestra transformación. Quieren ser parte de ella. Este fue quizás el cambio más profundo de todos. La galaxia ya no estaba dividida entre conquistadores y conquistados. La respuesta de la Tierra a la destrucción de New Haven había demostrado un camino diferente, basado en la cooperación, la defensa mutua y el progreso compartido. La ceremonia conmemorativa comienza en 1 hora. ¿Por qué les recordó a las familias que se están reuniendo? La conmemoración anual de la destrucción de New Haven se había convertido en algo más que un recuerdo de la tragedia. Era una celebración de la resiliencia, de la transformación, de la capacidad de la humanidad. La ciudad convirtió una pérdida devastadora en un cambio profundo a medida que los sobrevivientes y descendientes de la población de New Haven comenzaban a llegar a la estación. Chen reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta aquí. Pasamos siglos preparándonos para la guerra, dijo, pero lo que realmente construimos fueron los cimientos de la paz. El gran salón de la estación se llenó de representantes de todo el espacio conocido. Exoficiales militares Kraken se sentaron junto a líderes de mundos en guerra que su imperio una vez esclavizó. Científicos de 100 especies compartieron descubrimientos que alguna vez se habrían acumulado como secretos militares. Niños de diferentes mundos jugaban juntos. Su risa era un testimonio de la nueva realidad que estaban construyendo para aquellos que murieron en New Haven. Chen comenzó su discurso. Su voz se transmitió a cada rincón del salón y se transmitió por toda la galaxia. No moriste en vano. Tu sacrificio nos mostró que la mayor fortaleza de la humanidad no son nuestras armas ni nuestras naves de guerra, sino nuestra capacidad de unirnos para transformarnos y construir algo más grande que nosotros mismos. Las pantallas holográficas mostraron el alcance de esa transformación. 700.000 naves de guerra que habían conmocionado a la galaxia seguían allí, pero su función había cambiado. Ahora servían como garantes de la paz, protegiendo las rutas comerciales, realizando operaciones de rescate y asegurando que ninguna especie volviera a amenazar la estabilidad galáctica. Creíamos que nos preparábamos para la guerra. Santos añadió, dirigiéndose a los dignatarios reunidos, en verdad, nos preparábamos para remodelar la galaxia. El Imperio Crown gobernó a través del miedo durante 10.000 años. No solo recayó en una potencia de fuego superior, sino en una idea superior de que la cooperación es más fuerte que la conquista, que la diversidad fortalece, que el conocimiento compartido multiplica en lugar de dividir. Al concluir la ceremonia,
Chen observó las naves que partían hacia mundos que una vez fueron enemigos acérrimos, pero ahora eran aliados firmes. La destrucción de New Haven había despertado el poder militar de la humanidad, pero había revelado algo mucho más poderoso: su capacidad de transformar el conflicto en cooperación, los enemigos en amigos y un imperio del miedo en una federación de la esperanza. La galaxia nunca olvidará New Haven, dijo en voz baja, no por cómo fue destruida, sino por lo que su destrucción creó. Un nuevo amanecer para todas las especies. Un futuro construido no sobre la dominación, sino sobre la simple idea de que todos somos más fuertes juntos de lo que jamás podríamos ser. Mientras las luces conmemorativas brillaban en el espacio, iluminando el camino hacia adelante para incontables mundos, la galaxia comprendió una verdad que el Imperio Kraken no había logrado comprender. La mayor arma de la humanidad nunca fueron sus naves de guerra ni su tecnología, sino su capacidad de imaginar un futuro mejor y su determinación de hacerlo realidad, sin importar los obstáculos en su camino. El amanecer de una nueva era realmente había comenzado y era más brillante de lo que nadie podría haber imaginado.